Buenas noches a todos. Es de Masa de Tercera Guerra. Bien, os comentamos, como bien dice Andrea, las últimas novedades sobre la crisis de África Occidental o la crisis de Níger, depende de cómo queramos plantearlo. Como ya sabéis, porque este es el cuarto directo que venimos a contaros cosas de Níger, el 26 de julio hubo un golpe de Estado en Níger, después del cual la Comunidad Económica de Desarrollo de África Occidental, la CEDEAO, es el bloque regional de la zona, lanzó un ultimátum para revertir ese golpe militar y restablecer el orden constitucional del país, advirtiendo que en caso de no cumplirse dicho ultimátum se plantearía la posibilidad de una intervención militar. Bueno, ese ultimátum terminó anoche, en la medianoche de la noche, bueno, a la 1 de la mañana para la península española, y la Junta Militar ha hecho de todo menos disolverse. ¿Qué ha pasado en esta semana? Pues ha habido un montón de movimientos, un montón de maniobras diplomáticas, un montón de acciones. Por un lado, hemos tenido a 4 países, Nigeria, Benín, Senegal y Costa de Marfil, que se han, digamos, mostrado voluntariosos a participar en una operación militar de la CEDEAO en Níger. Por otro lado, hemos tenido el posicionamiento de países como Chad o Argelia, vecinos de Níger y de gran importancia en la región, que se han mostrado críticos con la posibilidad de una intervención militar y se han declarado relativamente neutrales al respecto, aunque el caso de Argelia ha hablado de la necesidad de volver a un orden constitucional lo antes posible. Y por último, tenemos que las juntas militares de Guinea, Burkina Faso y Mali, los 3 también miembros de la CEDEAO, aunque suspendidos desde sus correspondientes golpes de Estado, han dado su apoyo a la Junta de Níger y específicamente las juntas militares de Burkina Faso y Mali, como han reafirmado hoy mismo, no solo han dado su apoyo, sino que también han dicho que un ataque contra ellos, contra la Junta de Níger, supondrá también un ataque contra Burkina Faso y Mali, y que en caso de haber una invasión de la CEDEAO intervendrán militarmente a favor de la Junta de Níger. Bien. Aparte de esto, esta última semana las potencias europeas y occidentales han evacuado a la mayor parte de sus ciudadanos del país, y ha habido también una serie de movimientos importantes en el ámbito, sobre todo de cara a Francia. Francia, antigua potencia colonial de Níger y principal actor en la zona respecto del gran tema que ha sido en el Sahel la lucha contra el yihadismo, contra la insurgencia yihadista, es quien está teniendo una peor relación con la Junta de Níger, que hemos visto como ha suspendido todos los acuerdos militares de cooperación en seguridad y defensa con Francia, algo que sobre lo que hablaremos después porque no tiene muchas connotaciones, especialmente porque Francia se ha negado a reconocer esta suspensión diciendo que la Junta Militar no es el gobierno legítimo de Níger y por lo tanto no tiene potestad para suspender estos acuerdos. Posteriormente, la Junta también ha prohibido la emisión de France 24 y RFI, dos de las principales cadenas de noticias y radio francesas, en el país. Y no sé si me estoy dejando algo por el camino. Bueno, en general hemos visto ha habido un gran número de manifestaciones en el país en contra de la presencia francesa. Bien, pues en este panorama, este contexto, después de, como decimos, de que terminara el ultimátum de la CEDEAO la pasada medianoche, ahora estamos esperando la celebración de una nueva cumbre de la organización regional que será el próximo jueves en Abuya, Nigeria, para decidir cuáles los pasos a seguir en adelante. Teniendo en cuenta que los jefes de Estado de la CEDEAO ya han realizado un plan militar para una posible invasión a Níger la semana pasada, que estuvieron reunidos entre el 2 y el 4 de agosto también en Abuya. Vale. Con esto doy paso a mis compañeros, creo que más o menos tenemos una introducción general y podemos ir comentando y analizando varias cosas. Sí, bueno, lo primero de todo, en este directo no nos puede acompañar Edu, Bart para los amigos de este chat, pero vamos a recordarle haciendo lo que a él más le gusta, que es pediros que os suscribáis, ya que ya lo hemos comentado muchas veces que este medio se sustenta gracias a las suscripciones, a las aportaciones voluntarias, no dependemos de ninguna institución, partido político ni nada, por lo que nos permite dar
visión lo más neutral posible y hablar de temas que normalmente no se hablan, porque lo mismo hablamos del golpe de estado de Níger, de las elecciones en Camerún. Al mismo tiempo, como os comentamos, las aportaciones son de una gran ayuda. Tenemos el contador en 380, a ver si en este directo conseguimos llegar al objetivo. Dicho esto, ya retomamos la programación habitual. Contestando muy rápidamente, y antes de darle la palabra a Alejandro, que seguro que ahora que por fin ha vuelto a casa, que sí, Alejandro está de vuelta, ya terminó su gira por Europa del Este, espacio postsoviético, pues contesto muy rápidamente una pregunta del chat, y de las gracias a Village por las 5 suscripciones que acabo de regalar, que nos preguntan que si en Níger se habla algún otro idioma aparte del francés, o qué idioma se habla aparte del francés. El único idioma oficial de Níger hasta ahora es el francés, pero hay al menos entre otras 8 y 20 y tantas de idiomas autóctonos que se hablan en el país. Creo que el más hablado es el Hausa, que debe hablarlo más o menos un 50% de la población, más o menos, pero en general no hay ningún otro idioma que sea un idioma puente para toda la población del país. Es el francés, indudablemente. Sí, aunque esto podría cambiar en unos pocos meses. Mali en su nueva constitución pone el francés, que era uno de los idiomas oficiales del país, lo ha pasado a lengua de trabajo, lo cual ya, o sea, si se consolida el giro antifrancés va a ser un cambio importante que se dé probablemente. Pues la verdad es que me viene muy bien para comenzar que Jorge haya dado esa introducción justo a la pregunta de los idiomas, porque si bien el francés, que parece que es como la lengua vehicular de la región, ha pasado a no ser oficial en Mali, esto nos hace ver que una obviedad, como puede parecernos, que haya muchas etnias y muchos grupos locales en estos países, sale a relucir después de estos golpes de Estado antifranceses, porque es verdad que han tomado un cariz antifrancés, algunos en el segundo golpe y otros en el primero directamente. La cuestión es que, bueno, no sé si se nos está viendo, que me parece que las cámaras se han estropeado, pero bueno, si nos confirmáis que al menos se nos escucha, os comento, porque me viene muy bien lo que decía Jorge, de que una de las lenguas más fuertes es el Hausa. La cuestión es que para introducir la continuación de los eventos de la semana pasada, en lo cual algunos de los países como Nigeria, Costa de Marfil, Senegal o Benín habían confirmado su disposición a una entrada militar, una participación en la invasión de la CEDEAO de Níger, pero que aún estaban esperando al ultimátum a que funcionara. Hemos visto durante esta semana unas resistencias regionales, de las cuales yo creo que sería muy interesante hablar como novedad, ya que lo último, como bien dice Jorge, fue el apoyo de algunos países, estos que acabo de mencionar, a la operación militar y el apoyo de las juntas militares, sobre todo Mali y Burkina Faso, a Níger, el viraje aún más acelerado de Níger hacia una órbita en la cual igual a lo mejor no habría llegado tan rápido si no fuera por estos acontecimientos. Pero uno de los elementos que más fricción están causando, al menos en Nigeria, que yo creo que es el gran protagonista, el presidente temporal de la CEDEAO y uno de los países indudablemente líder en prácticamente todos los indicadores regionales, pero uno de los líderes también a nivel político dentro de esta campaña, precisamente está siendo el vínculo de las élites del norte. Por eso, aquí es importante, los que nos conocéis de hace más tiempo y los alumnos aventajados del chat, recordaréis cómo Andrea y yo hicimos un seguimiento de las elecciones de Nigeria, que en absoluto fueron pues tan populares como los de Níger. Y lo que explicábamos ahí, Andrea y yo, es que había una serie de etnias que tenían un encaje muy complicado en Nigeria. Y para reducirlo un poco, para simplificarlo, os contamos 3 más importantes. En este sentido, si ya hablamos de muchos países que tienen cientos de etnias, Nigeria no es menos. De hecho, es uno de los países que al tener cientos de millones de personas entre su población oficial, pues obviamente también hay muchas diferencias étnicas y nacionales dentro del país. Se oye mucho hablar de Biafra. Nosotros os explicamos mucho el conflicto de los Igbo y de otros pueblos de la zona suroriental
con respecto a las élites de Abuya o de Lagos. Pero lo que quiero decir, justo lo que os explicamos para entender el balotaje que se daba entre los tickets musulmán, cristiano o que deja de ser mixto por primera vez en mucho tiempo, ¿no? El de Bola Tinubu, el nuevo presidente de Nigeria, desde este año, era que apostó por una línea de fuerza de la etnia yoruba, que es la etnia situada en el sur occidental, es decir, la zona de Lagos. ¿Por qué es importante todo esto y qué tiene que ver con lo que ha comentado Jorge? Bueno, pues tiene que ver en que los estados del norte, que llevaban unas líneas mucho más de corriente musulmana y que tenía que llegar a algún tipo de encaje con otras élites cristianas del sur, son principalmente de etnia, como nos ha explicado Jorge, de etnia vinculada no solamente con los Fulani, que es un grupo importante dentro del Sahel, sino Hausa, que es un grupo muy, muy cercano a los Fulani. Hausa es esa lengua que, como dice Jorge, se habla tanto en Níger. ¿Por qué esta relación entre las regiones del norte de Nigeria y Níger va a tener importancia geopolítica? ¿Por qué es importante haber entendido cómo funciona Nigeria por dentro para entender lo que puede pasar en Níger? Porque precisamente la oposición a la operación militar está viniendo desde las regiones del norte. Hemos visto varios encuentros de los gobernadores de las regiones del norte, los Hausa, mucho más vinculados a las etnias nigerinas, que simplemente al sur de Nigeria, con el que a veces no comparten tanto. Y esto ha causado fricción interna en Nigeria. Creo que es muy importante tenerle, por tanto, el ojo echado a las diferencias culturales dentro de los países, y un país tan enorme y tan diverso como Nigeria. La cuestión de los Hausa y su vínculo con Níger es muy importante. Y ellos han pensado, como evidentemente yo creo que tienen razón, ¿no?, que una intervención armada puede causar una oleada de refugiados, una crisis humanitaria y problemas en los países fronterizos, que es lo mismo que ha dicho Chad, por otro lado, ahora hablaremos de eso, pero que los estados del norte de Nigeria vean una intervención en Níger como peligrosa para ellos y por sus vínculos étnicos con Níger, nos demuestra que no hay en absoluto unidad en Nigeria. Y por eso en el Senado se ha dado un rechazo a esa petición, digamos, no vinculante que se ha llevado a cabo para ver cómo se procede. Aprovechando esto, voy a enlazar porque realmente no lo hemos comentado. Bien, es importante señalar que dentro del ECOWAS el principal promotor de una posible intervención militar en Níger ha sido el presidente de Nigeria, Bola Tinubu. Tinubu, sin embargo, que llegó al poder llegó a la presidencia de la CEDEAO el 6 de julio, si no recuerdo mal. Las elecciones fueron, si corregidme chicos, en abril. Y realmente lleva nada el poder. De hecho, no tiene el gabinete plenamente formado y demás. Está todavía en una situación muy reciente de llegar al poder. Y precisamente Tinubu se ha encontrado con unos problemas enormes internos, porque su primera decisión fue suspender los subsidios a combustibles que van en el país vigentes durante décadas, lo cual ha provocado, junto con la crisis alimentaria global, que ahora mismo alimentada, entre otras cosas, por la crisis del grano del Mar Negro, ha provocado que se disparen los precios de los alimentos en Nigeria, lo cual ha llegado a disturbios por hambre en el norte del país, y que se ha tenido que declarar un estado de emergencia para tratar el problema de los precios de los alimentos. Y esto además se suma a que los principales sindicatos del país han convocado una huelga, han estado organizando protestas y está en una situación bastante tensa con Tinubu según ha llegado su mandato. Si a esto le sumamos también que Tinubu llegó al poder en unas circunstancias, digamos, cuando menos polémicas, con unas acusaciones bastante graves y fundadas, por lo que se ha visto, de corrupción, de manipulación de voto y demás, pues encontramos que la situación del presidente nigeriano no es para nada sencilla. Y como bien dice Alejandro, entra particularmente importante en este caso de Níger el hecho de que Tinubu se ha tenido que reunir con los gobernadores de las regiones del norte para hablar sobre la situación en Nigeria, porque estos son algunos que hemos estado más vocalmente oposición a esta posible intervención en Níger, que de hecho ha sido rechazada de primeras, aunque de manera no vinculante, es importante señalar esto, en el Senado. Que básicamente Tinubu mandó una carta al Senado anunciando que las medidas que había tomado el ECOWAS y que se había planteado esa posibilidad de la acción militar, aunque no pidiendo permiso. Es importante decir esto, el Senado no ha rechazado
una petición de uso de la fuerza en Níger, simplemente hablando de lo del ECOWAS, han mostrado su inquietud y que consideran que una opción diplomática es mucho más deseable y demás. No ha sido, por así decirlo, un rechazo pleno vinculante legalmente hablando. Es importante añadir a esto que aunque llegase a producirse tal cosa, un rechazo vinculante, por así decirlo, por parte del Senado, la presidencia de Nigeria tiene potestades para autorizar una operación militar limitada en el extranjero durante un corto periodo de tiempo, sin necesidad de pasar por la aprobación del Senado. Creo recordar, si ahora mismo, si no me falla la memoria, que los plazos son de 7 días y luego 2 semanas. O sea, 7 días de operación y luego máximo 2 semanas de respuesta de parte del Senado para saber si aprueban que continúe en marcha o no. Así que ahí digamos que tiene cierto margen para jugar si quiere seguir adelante con el tema de la intervención militar. Cosa que no tenemos del todo clara por el momento, porque tendremos que esperar y ver qué ocurre en la cumbre de la CDAO del jueves. Hay unas cuantas preguntas por el chat, pero antes le devuelvo la palabra a mis compañeros por si quiero añadir algo más sobre esto. Yo solamente eso, señalar que evidentemente el Senado no es el que tiene la última palabra y aquí Bola Tinubu, como dice Jorge, puede, como ha hecho, dirigir, liderar la campaña de la CDAO, incluso prácticamente se habla de ir en solitario si quisieran. La cuestión es que es verdad que los países que están diciendo de participar, Costa de Marfil, Senegal, son importantes, Benín por la frontera, pero el resto de países pues sí que se ve como que podrían participar con una fuerza testimonial, ¿no? Como se hace en una de estas fuerzas de paz o en unas fuerzas de la Unión Africana o de la ONU, que hay algunas distintas composiciones, incluso mixtas en África, de esto se puede hablar en otro momento, pero igualmente sigue siendo Bola Tinubu el que es clave absolutamente en esto. Pero creo que es muy relevante no tanto por la autorización ni por el proceder, sino por la oposición interna que se pueda encontrar. Porque si, como dice Jorge, Bola Tinubu ha sido tan polémico, ha llegado con un mandato tan poco legitimado por las urnas, después de que haya habido cuestionamiento por parte de todos los grandes líderes opositores, se haya llegado a una efervescencia popular en zonas donde no necesariamente podía haberla habido, como la zona Igbo, que ahí siempre pues, se ha visto mucho más tumulto, sino que ahora estamos hablando de que son los gobernadores del norte. Y esto es importante no solo por los vínculos que he explicado antes a nivel étnico y nacional con Níger y las reticencias, sino porque si la campaña fracasa, va a haber una oposición de rebote en muchos de los países de la CEDEAO que no han sufrido aún un golpe de Estado. Y lo quiero señalar porque Atiku Abubakar fue el segundo candidato con más votos en las elecciones de Nigeria de este año y es el perfil del norte. Es decir, la principal oposición se creía que iba a ser Peter Obi, que era Igbo. Sin embargo, no fue así. A pesar de que, bueno, se habla mucho de fraude o de lo que queramos. Ya eso es otro tema. Pero la oposición es el norte. Y es justo un perfil muy vinculado con estas etnias que he explicado, ¿no? Los Hausa. Así que creo que es muy importante tener en cuenta, no por la autorización, que Tinubu si quiere la va a hacer o no, sino por la oposición que se pueda encontrar, que va a ser clave. Igual que ahora nos sorprendemos mucho de que existe Níger, puede que igual en unos meses nos estemos preguntando qué pasa en Nigeria. Vale, nos preguntan, por cierto, perdón Andrea, súper rápido, si la frontera entre Níger y Nigeria es dura o si se movían sin mayor problema. La frontera entre Níger y Nigeria es una barrera como las del tren puesta en mitad de una carretera de tierra. No estoy exagerando. Es una frontera súper porosa. No es una frontera dura en ningún modo. Perdona, Andrea. No, y es que relacionado con esto iba a comentar que es que los Hausa Fulani de Nigeria están relacionados con los Fulani de Níger. Como eso, la frontera es tan porosa y que los Fulani, que son 80 millones de personas, son un pueblo nómada. O sea, para que os hagáis una idea, imaginaos como más o menos el doble de la población de España moviéndose de un lado a otro. Entre todos los países Mali, Níger, Nigeria, etcétera. Y todo esto es que es eso, las etnias están muy comunicadas entre ellas y es que las fronteras son testimoniales, o sea, muchas heredadas del periodo colonial, pero que a efectos prácticos no tienen así como grandes, por así decirlo, eso, una materialización en la realidad. Se puede pasar sin ningún problema y por allí eso, pasan etnias, pasan pastores, pasa contrabando, pasan yihadistas, pasa todo. Así que es importante eso, si el norte de Nigeria se rebela, es importante, sobre todo por esa cuestión étnica que están muy comunicados.
Bueno, sí, es verdad, también lo que dice del yihadismo, que no lo he comentado porque siempre hablamos del yihadismo en Nigeria, pero creo que hacía falta también aportar, como hemos intentado hacer hoy, un enfoque de la oposición y de la política en Nigeria, pero no hay que olvidarnos de lo que ha dicho Andrea. Es que el yihadismo, donde tiene su feudo en Nigeria, es en el norte, en más puntos, pero también en el norte, de modo que cuidado, ¿no?, con esa frontera. Sí, ¿Teníamos preguntas, chicos? Sí, tenemos otra pregunta, pero Andrea, ¿quieres decir algo más? Sí, no, y es que otra cosa de los fulani que es importante, los fulanis, aparte de ser una etnia enorme, o sea, a pesar de ser una etnia tan grande, son sistemáticamente discriminados por que se les vincula con los grupos yihadistas, ya que muchos de Mali, o sea, también tuareg, pero fulanis y tuareg sobre todo, se les vinculaba eso, a la pertenencia a grupos yihadistas y esto llevaba a una violencia intercomunal en la que unas etnias creaban grupos de autodefensa para atacar a los fulani buscando protección se enrolaban en grupos yihadistas y así empezábamos una dinámica que es básicamente la pescadilla que se muerde a la cola. Sin embargo, en Níger es importante destacar que una cosa que presumía mucho Níger era de su paz intercomunal, porque los fulani y los tuareg llegaron a ocupar puestos de gran relevancia y que ese estigma no se llevaba tanto, pero sí que es importante la cuestión del yihadismo y la cuestión étnica en relación a esto. Sí, yo eso por eso lo he querido señalar, porque sé que siempre hablamos del yihadismo porque el punto de la seguridad es clave cuando hablamos del Sahel y es una forma de explicar siempre de manera más de brocha gorda lo que es la inseguridad del Sahel. Pero cuando hay que hablar concretamente, recordaréis, como digo, los que sois más fieles, Nigeria, el desglose que hubo que hacer a nivel nacional, político, étnico, de todo. Pues es que en Níger es clave volver a recordar eso de Nigeria. Y por eso creo que el enfoque nacional es importante de nuevo. Y vamos a ver cómo se desarrolla esto, porque yo a día de hoy sigo viendo las piezas colocadas de cara a, bueno, pues que el órdago, ninguno de los dos lo puede retirar. Si ahora mismo Níger retira el órdago, ¿qué hace? Disolver el poder que ha tomado, lo ha consolidado y ha dado un giro enorme, dando alianzas prácticamente con 2 países de la región y con un grupo de mercenarios, presumiblemente, esto es algo que se está comentando, es decir, se ha consolidado de una manera que no pudo hacer Assimi Goïta cuando llegó por primera vez al poder. Esto ya es otra cosa. No es un órdago sin tener ningún tipo de aliados. Y tampoco veo yo a Bola Tinubu, aunque quizá Bola Tinubu es otra cosa, pero por ejemplo no veo a Ouattara, el presidente de Costa de Marfil, cediendo y dejando que se consoliden 3 juntas militares, 4, si me apuras, hostiles a lo que ellos representan en su frontera. Sería una verdadera noticia que uno de los dos renunciara. Por eso yo creo que ahora mismo las consecuencias van a ser graves, gane quien gane, o se retire quien se retire. Tanto si hay una operación militar, que creo que es lo que ambos van a jugar a apostar, ¿no?, como si no la hay, ambos bloques van a verse en un tumulto del cual va a ser imprescindible hablar, y por eso ahora que se ha pasado el ultimátum, se está hablando de posponerlo, no cancelarlo, porque cancelarlo ya sería una cesión de uno o de otros, ¿no? Pero posponerlo te da tiempo a seguir planificando cómo realizarlo, o cómo proceder, o buscar más apoyos. De hecho, se está hablando que si la Unión Africana, porque coincidiría el ultimátum si se pospone una semana con esa advertencia de la Unión Africana, o buscar aliados en Francia, en Estados Unidos, que cada vez, bueno, pues se han ido poniendo más de perfil o menos de perfil, según el día y según de qué se estuviera hablando. Así que yo creo que puede ser muy interesante, pero no veo una desescalada viable para nadie, porque la desescalada en sí ya supondría unas consecuencias muy graves para el que la realice. Entonces, bueno, pues eso es un impasse bastante grave. Sí, antes que... Vale. No, Andrea, adelante. Perdón, que lo que nos están comentando, que ahora que hablamos de yihadismo, hemos estado pensando en hacer directos temáticos, o sea, no tanto enfocado a eventos concretos, sino más a temáticas, porque es que ahora ponernos a hablar del yihadismo es que o os damos una respuesta con la profundidad de un charco o nos comemos todo el directo. O sea, si queréis un directo así hablando sobre el yihadismo en el Sahel, hacemos uno temático, traemos esquemitas, mapas y tal para que se comprenda mejor, pero yo creo que el yihadismo sería mejor un directo solo para ese tema, porque además está llegando ya al Golfo de Guinea y eso también es otro tema.
De hecho, yo os voy a proponer en el chat que, ya que estamos los tres de vuelta, porque vamos a empezar ahora ya a hacer un seguimiento más intensivo, nos propongáis temas concretos, ¿no? Porque siempre es como el Sahel, pero ahora hemos tenido que dedicarnos concretamente a Níger. Pero, por ejemplo, otro día tendremos que hablar de otras crisis como la de Etiopía, o podremos hablar de otros enfoques sobre el Sahel, si queréis más contexto, o queréis más temas de inseguridad o seguridad, más tema lo que sea, ¿no? Pues podemos hablar más del Golfo de Guinea, como dice Andrea, o de África Occidental. Hay tantas cosas que se pueden hacer, entonces podéis proponernos en el chat algún enfoque concreto, porque ahora lo que vamos a hacer es actualizar sobre lo que ha pasado en Níger desde que se conformó ese ultimátum y desde que las juntas dieron su apoyo a Níger. De modo que es un poco la perspectiva de cara a lo que vaya a ocurrir, porque algo tiene que ocurrir. Entonces, bueno, pues cualquier otro enfoque nos lo podéis proponer, porque ahora que interesa mucho África, que sé que a vosotros siempre os ha interesado en el chat, sois de los fieles, pero ahora interesa a nivel mediático, de modo que si queréis, pues podemos hacer otros temáticos sin problema. Sí, Etiopía lo mencionáis varios, pero ese es el que tenemos ya pensado, porque se está poniendo la cosa grave, y las dinámicas no son las del Sahel, entonces merece un directo aparte. Vale, pues una pregunta muy recurrente que no puedo hacer, que han hecho varias veces en el chat, es ¿qué pasa con Francia y qué pasa con Estados Unidos? ¿Intervendrá Francia? ¿Intervendrá Estados Unidos? ¿Apoyarán a la intervención de la CDAO? ¿Cuál es su posición? Nos lo han preguntado varias personas, vamos a resumirlo así. Así que vamos a hablar un poco de las potencias extranjeras extrarregionales y su papel en la región. Esto nos lleva a hablar principalmente de tres países: de Francia, evidentemente, de Estados Unidos y del invitado a todas las fiestas, que es Rusia. Empezamos por la postura de Francia. Francia es lo primero de todo. En Níger hay unos 3.000 soldados extranjeros, creo recordar, de los cuales 1.200, 1.500 son americanos, una cifra parecida franceses, y el resto mezcla de italianos, alemanes y otros varios. El problema principal lo tiene Francia. Francia, después de haber sido expulsada, porque no hay otra manera de llamarlo, de Mali, trasladó todo el núcleo de sus operaciones, como en general el resto de los países europeos, a Níger. Por lo tanto, un golpe, y además un golpe que está dando un giro claramente antifrancés, a pesar de no haberlo sido necesariamente en las etapas iniciales del mismo, afecta gravemente a los intereses franceses en el país. De hecho, hemos visto en el hecho que han cerrado RFI, han suspendido la transmisión de RFI, han suspendido la transmisión de France 24, han suspendido los acuerdos militares con Francia, aunque Francia no reconoce esta suspensión, que es algo muy importante. O sea, Francia, digamos que, por así decirlo, al suspender los acuerdos, la Junta le está dando un plazo de un mes a Francia para retirar las tropas del país, y Francia ha dicho que no piensa cumplirlo, porque solo el gobierno legítimo, que es el de Bazoum para ellos, puede hacer tal cosa como suspender unos acuerdos bilaterales. Esto es muy importante y será un problema a finales de mes. Ya es un problema, pero digamos que será el problema principal a finales de mes si no ha habido una intervención o un acuerdo victorioso que anule la actual crisis en la forma que inicial. Por otro lado, está la cuestión de Estados Unidos. Bueno, antes de eso, Francia, ¿qué postura tiene respecto a todo esto? Ha sido uno de los más arduos críticos, suspendió muy rápidamente la cooperación presupuestaria y al desarrollo de Níger después del golpe, y ha tenido un papel muy proactivo a la hora de dar voz al gobierno de Bazoum. Se reunió el pasado viernes con su primer ministro, han hecho muchas declaraciones, pero principalmente la postura francesa ha sido: apoyamos lo que haga la CEDEAO/ECOWAS, pero no nos atrevemos a, por así decirlo, intervenir directamente nosotros, y yo personalmente considero que aunque haya una intervención de la CEDEAO/ECOWAS, no va a tener apoyo directo de Francia. Puede que apoyo logístico de alguna forma, pero desde luego apoyo directo no. Porque Francia se juega mucho, ya en la región ya es un caldero de presión antifrancesa enorme. Una intervención para deponer un gobierno que parece tener un cierto apoyo popular sería fatal para la postura de Francia en la región, y por lo tanto yo creo que debemos descartar por completo un papel más activo de Francia al respecto. Quizá me equivoco rotundamente, pero es lo que creo. Sí, no, es que Francia ahora se ve en una situación muy comprometida, ya que, como tú dices, si es que
interviene, le da a las juntas militares de Mali y Burkina Faso, les deja en bandeja de plata la narrativa de somos una potencia neocolonial que destituye y pone gobiernos según nuestros intereses, porque ya se denunciaron mucho en su momento, sobre todo Mali, que a Chad no se le diesen grandes problemas, ya que Mahamat Idriss Déby Jr. desde el primer momento garantizó no tocar los intereses franceses, y que se pasa más de lado el caso de Chad y se centra mucho la atención en Mali y Burkina Faso, y Mali ha denunciado mucho lo que ha calificado como una doble vara de medir. En esto es que es eso, la narrativa no beneficiaría nada a Francia y puede llevar a sublevaciones en otros puntos. Que nos preguntaban antes, por cierto, el mapa que está saliendo en las fotos es el mapa de la recomendación del gobierno francés a los franceses para viajar en África. Es muy llamativo que una parte muy importante de la Francafrique básicamente está o imperativamente desaconsejado o muy desaconsejado viajar allí, y es que es eso, el sentimiento antifrancés va cada vez más en auge, cada vez tiene como un mayor apoyo popular, por lo que Francia se encuentra en una situación bastante delicada. Incluso los italianos en su momento desaconsejaron la intervención, también calificándolo como que sería algo neocolonialista. Yo tampoco tengo muy claro que realmente Francia esté muy involucrada o muy partícipe de esta guerra. Es decir, que sus aliados están llevando la vanguardia, evidentemente, no solamente por la cuestión pro-francesa, antifrancesa, sino porque ellos ven peligrar sus sistemas como esto se extiende y se consolide, ¿no? Que es lo que vino a decir Bola Tinubu. Sí que veo un poco más ideologizada la línea de Costa de Marfil. Eso lo veo bastante más, porque es que se juega la supervivencia por la línea geopolítica, es el bastión. Pero Francia como tal, a mí me parece que no le interesaba un conflicto armado. Como dice Andrea, no le interesaba que se mostrara que era una fuerza colonial, de modo que incluso ahora, sabiendo que tienen las tropas dentro, han llegado a decir, podíamos haber actuado de alguna manera, podíamos haber puesto a los hombres para evitar el golpe de Estado, pero eso se habría visto de manera neocolonial. La cuestión es que no solamente no supieron ver venir el golpe, que esto ha sido algo que ha molestado mucho en el círculo de Macron, sino que además la presencia francesa podría incluso empeorar la situación si se implicara dentro de unos combates. Es lo mismo que estamos viendo. O sea, que el golpe de Estado se haya consolidado en un giro geopolítico tan rápido, en un país tan estable que lleva una cooperación tan fuerte con Occidente, solo se puede explicar por la reacción que se ha dado. De modo que si ahora Francia se sumara a esa reacción, probablemente veríamos, yo qué sé, una base rusa. Es que ya no se me ocurre qué más giros podría llegar a dar el gobierno nigerino para contestar a esa reacción. De modo que yo descarto esos intereses primero, ¿no? También porque a Francia no le conviene ni una crisis de refugiados, ni un conflicto armado largo, simplemente un contragolpe, o algo que pueda acabar rápido con estas élites. Es decir, Estados Unidos, cuando hace referencia a estos comunicados, habla de restituir a las autoridades de Bazoum, ¿no? Del entorno de Bazoum. Habla de que la Junta se retire. No quieren una guerra abierta. Por eso no están planteando una invasión, ellos, a día de hoy. Pero es algo que ya hemos visto en el pasado en otros momentos, de lo cual, pues eso, podemos hablar en otro momento. Cómo Francia ha intervenido en países para poner y quitar gobiernos cuando le ha convenido, igual que Estados Unidos, pero en este caso Francia ha sido el protagonista. Y es que tiene la frontera... es que Libia es un precedente muy malo para todo esto. De modo que yo ahí les veo que de vez en cuando apoyan a la CEDEAO, pero sin meterse en intervención militar, y de vez en cuando apoyan también que haya que acabar con este gobierno como sea, pero según un poco los intereses que se pongan en juego. Es decir, si se consigue que la Junta llegue a un punto intermedio o que llegue a un pacto, algo pacífico, con el entorno de Bazoum o con la CEDEAO, como se llegó con Mali en su momento, de que realice unas elecciones en un calendario más razonable para dar el paso del poder a los civiles, y unas elecciones parlamentarias que se supone que se tienen que realizar antes del año que viene, pues es algo que es viable para Francia asumir, ¿no? Pero algo tan fuerte como que se consolide hacia el otro lado, pues de vez en cuando se ven los editoriales de la prensa francesa decir que, bueno, pues que a lo mejor este gobierno tiene que caer de alguna manera.
Pero bueno, este es el papel quizá de Francia y de Estados Unidos un poco más claro. No sé si también habría que hablar, por supuesto, de Rusia y otros países de los que habéis preguntado, pero bueno, esta es mi visión. Sí, no, y es que tampoco favorece la estrategia francesa, ya que acaban de salir de Mali por la operación Barkhane, que estaba haciendo una sangría de recursos en la lucha contra el yihadismo. Van a meterse directamente en un conflicto que además eso sería fatal para su imagen exterior. Y además eso, es que una cosa que nos preguntamos mucho es si intervienen en Níger, ¿luego qué? Porque se meterían tal cantidad de actores que eso podría llegar a ser un conflicto muy largo, y sobre todo ya si se empiezan a meter Francia, Rusia, Turquía, quien sea, porque los turcos también no pierden ojo, y si le echas un vistazo a los medios turcos están como muy a tope con las juntas militares. Pues que también es llamativo la venta de drones eso a todos los países vecinos de Níger, por lo que Turquía ve bastante negocio en esta junta militar si se llega a consolidar. Bueno, también lo veía con Bazoum, pero ya sabemos, Turquía cero problema en apoyar un bando a otro mientras ellos saquen beneficio. Luego también, antes de continuar, un punto importante, que voy a hacer la de Bart un ratito. Adelante. que es para sobre todo animaros a suscribiros. Muchísimas gracias con las suscripciones que han ido llegando. Solo nos quedan 8 suscripciones para los 390, que todo vuestro apoyo está siendo fundamental para mantener el medio, que como decíamos también para traer invitados que nos den una visión con su experiencia y tal, que están siendo de gran importancia, y al mismo tiempo también eso, hacer directos temáticos que no se consiguen leyendo 4 articulitos en un momento, o sea, es de tener una constancia y un conocimiento en la región que solo se consigue con un apoyo económico. También comentaros que tenemos las suscripciones en la web y los libros por si queréis comprarlos, y que de verdad esto nos ayuda muchísimo a continuar con nuestra labor de comentar la actualidad internacional sin estar pendientes obsesivamente de los clics, de la publicidad, o sin que nadie nos diga qué tenemos que explicar y cómo tenemos que hacerlo. No sé si tenemos alguna pregunta más por el chat. También nuestro compañero Jorge no va a poder estar mucho tiempo, entonces no sé si queréis... De hecho, que me tengo que marchar ya, así que aprovecho y me despido. Perdón, me ha surgido un asunto personal de urgencia y tengo que ir a atenderlo. Así que, nada, volveremos. Adelanto lo que se va a decir luego, ¿no? Pero volveremos porque todavía va a cubrir la cumbre del ECOWAS el jueves y otras. Y habrá que tratar otra serie de problemáticas de cómo evoluciona la región. Y estaré aquí también para algunos de los otros directos que haremos sobre África. Así que muchas gracias a todos por venir y hasta la próxima. Adiós. Adiós. Bueno, nosotros nos quedamos por aquí si queréis un poquito más. Bueno, si no tenéis prisa. Y como dice Jorge, pues podremos hablar muy pronto, no solo de lo que estamos comentando hoy, que es la actualidad en Níger, sino que es que en cuanto haya esas novedades en la CEDEAO, tendremos que entrar para ver si se está dando una prórroga, si se está dando definitivamente una invasión. Parece que se están situando las cartas sobre la mesa, esto de que se estén desplegando equipo militar nigeriano en la frontera con Níger. Entonces, bueno, pues parece que una posibilidad es que después de la cumbre de la CEDEAO se hayan ganado unos días para desplazar más fuerzas, para organizar a los países de la CEDEAO en torno a ello, o quizá para negociar, que es algo que se ha visto varias veces. Es un poco llamativo porque se está hablando de una guerra, de declararle prácticamente una guerra a un gobierno, pero ese mismo gobierno está recibiendo todo el tiempo delegaciones regionales de Chad, de la propia Nigeria y de la CEDEAO. Han ido los líderes, también me parece que fue Patrice Talon, ¿no? Uno de los líderes, el de Benín, que fue a Níger durante las negociaciones para la liberación de Bazoum, antes de que se consolidara el golpe de Estado, y no sé si el propio Bola Tinubu o una persona cercana de las élites nigerianas, no estoy ya seguro, pero quiero decir que en plena
incertidumbre sobre si va a haber una guerra regional en África Occidental, están todos reuniéndose unos con otros. Hemos visto una reunión, como digo, de la CDAO con la Junta Militar Nigerina. También hemos visto a Bazoum, el expresidente nigerino, hablando con todo el mundo, escribiendo en periódicos estadounidenses, haciendo llamadas con Anthony Blinken, no sé. O sea, es una cosa que está siendo bastante abierta dentro de lo que es, pues eso, los preparativos de una guerra. Y por lo tanto, cuando tengamos noticias sobre la nueva cumbre de la CDAO, que igual nos da a entender eso, o una posición más pactista, que yo tengo mis dudas, o que han ganado ese tiempo para organizar una intervención, igual que también le ha venido bien ese tiempo a Níger para terminar de consolidar los planes, que ha acelerado de manera brutal con esa visita express que hizo a Mali y a Burkina Faso esta semana. Veremos a ver, ¿no? A ver lo que implica. Pero sí que eso, os puedo adelantar que pronto pues haremos también un directo sobre Etiopía, y ahí pues a ver si podemos contar con nuestro compañero Jorge, que hemos sido también los presentes, y algún compañero más, los que hemos llevado el grueso del seguimiento de la guerra de Etiopía. Pero bueno, esta semana va a haber bastante África para todos. No sé, si estamos nosotros siempre hay África. No, pero es que la cuestión es eso, ¿qué pasará en la cumbre de la CDAO? Porque tú, como dices, una posición pactista ahora mismo, si la CDAO se echa para atrás, su credibilidad queda por los suelos. Básicamente, porque es que, y sobre todo, da ánimos al resto de países del entorno que tienen una situación delicada, que ya hemos comentado algunas veces, como Senegal, Costa de Marfil, que literalmente da el mensaje de si se hace un golpe de Estado, la CDAO no va a poder evitarlo. O sea, no va a poder hacer absolutamente nada, por lo cual se puede derivar en más golpes, lo que comentaba Jorge hace unos directos, de ese efecto dominó que puede desembocar en importantes crisis, porque como ya contamos, países como Senegal y Costa de Marfil, también Nigeria, lo estamos mirando con bastante preocupación. Y porque en Senegal tenemos que han encarcelado al principal líder opositor, protestas masivas que se llevan dando desde el año 2021 con muertos de por medio. Aunque el presidente haya dicho que no se va a presentar a la reelección, no sé, es un futuro bastante incierto y que abre un montón de posibilidades, y eso puede significar inestabilidad. Por lo cual, ahora mismo estamos pendientes de esos países, y que es eso, si no va a haber una presión, una reacción internacional, puede llevar a cuestiones de gran importancia. Y que si van a esperar a que la Unión Africana se pronuncie, a ver, aquí me sorprendería, hemos estado debatiendo, ¿no? ¿Qué país de la Unión Africana puede apoyar a la CDAO en el caso de que efectivamente Nigeria y los aliados no sean suficientes para romper esa defensa que se estaría previsiblemente creando entre Níger, Mali, Burkina Faso y Wagner? Si esto de verdad se está produciendo, Nigeria, con unos miles de efectivos, no va a tener suficiente, como digo, presumiblemente, para tomar Niamey y otras zonas importantes del país. Entonces, si esto es así, o se incrementa el número de tropas y de participantes, o se busca apoyo en otros países de África. Si se va a esperar hasta que la Unión Africana se pronuncie, cabe la opción de que busquen otro socio, pero es que buscando socios por el continente no solo tardarían logísticamente bastante en llegar, sino que además a nivel de estabilidad es muy complicado. Nos habéis preguntado por la posición de Argelia, de Marruecos. Evidentemente Argelia, por mucho que se esté diciendo en redes sociales, hay una cantidad de fakes increíble. Argelia no ha dicho que vaya a defender militarmente a Níger. Si Argelia entra en Níger, es que prácticamente está situándose como uno de los adalides de la defensa de las nuevas juntas del Sahel. Esto dejaría a Marruecos en una posición arrinconada. Estáis preguntándonos por Marruecos. Marruecos tampoco ha dicho nada de entrar en este conflicto, que ya bastante tienen todos los países de la región con sus cosas. Pero evidentemente si entrara Marruecos, me sorprendería que no entrara Argelia. Esto ya iríamos a escalar y escalar. Es como si entra Francia y Estados Unidos con sus tropas. Me sorprendería que no entrara Rusia, o alguna forma extraña de que veamos gente de Rusia por allí más allá de Wagner. Entonces yo no apostaría por que vayan a ser más que los del ECOWAS. De hecho, yo diría que incluso algunos menos si no se hace un cierre de filas en la próxima cumbre, porque sí, países como Guinea-Bissau o como Sierra Leona no han mostrado la misma beligerancia que hemos visto en
Costa de Marfil y en Nigeria. Y de hecho nos decís en el chat, y además es muy inteligentemente, ¿no? Si la guerra depende de Nigeria y la guerra supone que se puede desestabilizar, la lógica es que no habrá guerra. La cuestión aquí es que dentro de lo gigante que es Nigeria, porque es que es enorme a nivel de población y a nivel de diversidad, Nigeria, igual que muchos países de la región, ya está desestabilizado. Lo que no puede permitir es que el entorno regional, encima, liderando la CDAO, le sea hostil y le suponga una desestabilización general. Porque esto significa que tendría una serie de juntas militares golpistas consolidadas y normalizadas en el norte de su frontera, cuando es una de las zonas más peligrosas. Y ojo como encima aparezca Wagner y la seguridad frente al yihadismo se vea como un ejemplo, porque el norte de Nigeria, después de que, como digo, tienes conflictos en todas las regiones, con Biafra, con Boko Haram, con Al-Qaeda del Magreb Islámico y su grupo, ¿no?, el Jotanim, o con la filial de Estado Islámico en el Gran Sáhara, o con, además de los vínculos con Boko Haram, como digo, del propio conflicto fronterizo con los separatistas cameruneses, el yihadismo del lago Chad, o la oposición que están llevando no solo con los Igbo, sino con los Hausa. Esto nos dejaría un escenario en el cual Nigeria a día de hoy está teniendo que lidiar con protestas. No son quizá tan peligrosas para el Estado como las de Senegal, pero son protestas masivas por lo que comentaba Jorge, eliminar los subsidios del combustible, que era una de las principales medidas que Nigeria ha traído, bueno, el gobierno de Tinubu, para paliar los efectos de esa crisis económica que están viviendo, que esto sí puede tener algo de relación con la crisis general energética y a nivel de que se está exportando mucho hacia Europa y el contexto de Ucrania, pero también es una cosa coyuntural, que en muchos países se están eliminando estos subsidios. Entonces, pensar que Nigeria no está desestabilizada ya es fantasioso. Pero si a eso le añadimos que a nivel regional se desestabilice aún más el entorno, a mí me parece que Bola Tinubu, vale, está fuerte, pero puede debilitarse rápidamente si no consigue imponer un criterio regional. Es el nodo regional. Es como si Sudáfrica empezara a dejarse comer por 4 juntas militares en el norte de su país, porque no hablamos ya de lo que ha pasado con Etiopía, ¿no? Porque ya toda la región está desestabilizada, pero si eres el nodo regional, tampoco puedes dejar que eso te pase por encima en un contexto de crisis interna y externa. Sí, totalmente, porque muchas veces se pregunta cuál es la potencia del continente, si Sudáfrica o Nigeria, y muchas veces es como que están ahí, o sea, depende de criterios económicos. Es más Nigeria porque su materia prima es el petróleo y claro, cuando eso sube, el PIB sube muchísimo, pero cuando bajan las materias primas el PIB nigeriano se desploma, pero al mismo tiempo Nigeria no tiene tanta estabilidad como podría tener Sudáfrica, dentro de la bomba de relojería que es Sudáfrica en sí. Uh-huh. Pero luego es que Nigeria, como has dicho, tú te has puesto a enumerar los problemas de Nigeria y casi te quedas sin aire. Y luego toda esta cuestión, ¿qué es eso? Ahora mismo no puede tener un entorno regional hostil y sobre todo no puede perder su posición como líder regional, como ancla de ese liderazgo regional. Y también, como tú dices, que puede perder poder en cualquier momento. O sea, Níger, que se consideraba el alumno aventajado en la lucha contra el yihadismo, de repente ha caído en una junta militar que consideraba que no se estaba haciendo suficiente. O sea, también se ha sacado la lucha por la seguridad. Por eso, y creo que lo comentamos en el anterior directo, es que ahora mismo ningún país de la región se encuentra totalmente a salvo de que le ocurra lo mismo. Pero también una cosa muy llamativa está siendo como los países del norte de África han llegado, como tú comentabas, a una especie de statu quo de no nos metemos en este asunto, porque es eso, si Marruecos se mete, Argelia se ve obligada a intervenir y viceversa, por lo que no se están metiendo y es que es eso, es que en este conflicto a mí me está resultando sorprendente la cantidad de fake news que está habiendo. O sea, esto no se ha visto ni en Mali, ni Burkina Faso, ni Guinea, ni Chad. O sea, estamos bastante alucinados con esta cantidad de noticias falsas. Parece que muchas vienen del entorno de Nigeria. Sí, o sea, que las redes de desinformación de Nigeria muchas veces pasan desapercibidas, pero ya hemos podido ver
lo tremendamente potentes que pueden llegar a ser. Y con esto estamos viendo que eso, que hay que tener bastante cuidado con lo que se ve en redes sociales y contrastarlo muy bien. Nosotros tratamos de hacer esa labor de filtrado y sobre todo basarse mucho en lo que se ve en comunicados. Si no hay comunicados así explícitos, sospechoso. Sí, nosotros eso, siempre es verdad que os comentamos los reportes que llegan, pero luego de un reporte que se comenta, es decir, todo lo que llega lo puedes comentar, pero hay que contrastarlo antes de, pues de que se publique, ¿no? O simplemente si os hemos dado una información, que es básicamente todos los reportes que llegan, evidentemente no son todos ciertos. Lo primero que tenemos que hacer es decir, vale, esto se ha confirmado, esto no. De modo que si publicamos o decimos algo que después se ve que no es, hay que explicarlo, ¿no? Creo que es importante. Intentamos hacerlo siempre, pero es verdad que es tanta la información que, bueno, estamos viendo a los medios generales, ¿no? Se está publicando de todo y eso evidentemente no es lo adecuado.